mi papá me dijo, mira, va a venir a la oración uno de tus primos, que estuviera atento por cualquier cosa que se ofreciera. Entonces, bueno, yo estuve ahí. Por primera vez puse atención a la palabra de Dios, a la predicación. Tocó mi corazón de una manera impresionante. Y al final dijeron, vamos a orar. Entonces, cuando empezaron a orar, el Espíritu Santo vino sobre mi vida. Yo caí de rodillas y comencé a llorar y a llorar y a llorar. Entonces, cuando terminó la oración, yo le dije a esta hermana, ¿cómo puedo hacer para hablar con Dios? ¿Realmente Dios existe? ¿Realmente a Dios le interesa tener una conversación conmigo? Y ella dijo, sí, Él está interesado en escucharte. Ese mismo día en la noche me puse de rodillas en la cama y le dije, no sé si tú me escuchas, no sé cómo dirigirme a ti. Yo sé que yo necesito que hagas algo en mi vida. Yo necesito que tú me cambies. Tengo recuerdos muy viejos. No sé, desde los 3 años, 4 años. Mi familia era disfuncional. Había situaciones difíciles en la relación entre mi mamá y mi papá. Recuerdo que en los primeros años de mi vida vivimos con la mamá de mi mamá. Hasta los 4 años, más o menos 5 años, yo estuve ahí con mi abuelita. Mis papás estuvieron trabajando, digamos, en preparar un hogar para la familia y eso los obligó a dejarme un tiempo con mi abuelita. Fue un tiempo muy especial para mí, muy amado por mi abuela, muy consentido, así me sentía. Pero cuando yo regreso a vivir con mis papás, cuando ellos ya tenían un lugar donde estar con la familia, empecé a ver muchas cosas de una forma diferente. Violencia por parte de mi papá. No solamente era la parte de la violencia, sino que mi papá tenía hijos con 2 mujeres diferentes, además de mi mamá. Eso obligaba a mi papá a no estar en casa mucho tiempo. Entonces crecí con un padre ausente y cuando mi papá llegaba a estar en casa, había muchos problemas entre mi mamá y él, muchas discusiones. Mi papá de todo se enojaba, todo le molestaba. Entonces, los golpes, los gritos eran constantes. Además de que a muy temprana edad, a los 8 años, empecé a beber alcohol. Después de ello, a los 11 años, más o menos 12 años, a usar solventes, tiner, resistol, que son drogas en México muy baratas y de fácil acceso. Entonces las empecé a usar. Después vino la marihuana, cocaína, y cuando me di cuenta ya estaba envuelto tanto en el alcohol como las drogas. Fue en su momento muy especial para mí el que Dios me cuidara, aunque no lo veía en ese momento. Fue muy especial el ver cómo muchos amigos acabaron mal. Hoy en día algunos de ellos siguen en las drogas, muchos murieron. Algunos están en la cárcel y yo estoy viviendo una vida diferente, una vida distinta. Pero fue un tiempo en el que no solamente las drogas o el alcohol, sino que a raíz de un abuso sexual que sufrí entre los 4 o 5 años, hubo una confusión en mi sexualidad. Hasta los 12 años, por ahí, 11, 12 años, donde crecí creyendo que era una mujer y me sentía muy atraído por la ropa de mujer, cosas de mujer. Es curioso porque últimamente he estado recordando también que a raíz de esa violencia que vivimos en casa, mis hermanos y yo, había mucha ira en mi corazón, había mucho enojo. Mis papás tenían algunos animales en casa, perros, gallinas, conejos. Y otra de las cosas que hoy veo
que en ese momento estaban pasando en mi vida fue que ese enojo, esa ira que había en mi corazón, la expresaba con los animales que estaban ahí en casa. Muchas veces me escondía con algún pollo o algún conejo para matarlo. Tronaba el cuello de los pollos, el cuello de los conejos pequeños. Los grandes me daban miedo porque sentía que me iban a morder, pero era una manera como de sacar esa ira, de desquitarme con alguien. Recuerdo que mi papá tenía también puercos y cuando mataban puercos, a mí me encantaba ese momento porque me gustaba ver sufrir al animal cuando lo mataban. Traía cierta paz, digamos, como cierta satisfacción. Un niño lleno de ira, de enojo, un niño lleno de ansiedad, falto de amor, de dirección. Así fue como crecí hasta que conocí al Señor. Yo escuché por primera vez el Evangelio o la predicación del Evangelio como a los 15 años. De hecho, estaba en un centro de rehabilitación. Ahí me llevaron mis padres cuando se dieron cuenta que tenía un problema severo con drogas, con alcohol. Y ahí estuve por un tiempo. Y un hombre que estaba allí, se llama Jorge, él era ciego. Y él contaba cómo Dios lo había tocado, cómo Dios había tenido misericordia de él. Me llamaba la atención. Entonces, cuando este hombre comenzó a hablar de Dios, escuché con atención lo que él decía, aunque no hubo esta parte de llevarme a aceptar al Señor. Solamente él hablaba de Dios, pero no me dijo cómo acercarme a Dios, qué camino, por qué camino andar para encontrar al Señor. Cuando salí de ese centro de rehabilitación, estuve bien por algunos meses, aunque retomé mis viejos moldes, mi vida anterior. Nuevamente comencé a alcoholizarme, a usar drogas. Recuerdo que pues ya tendría 18 años, casi 19, cuando entregué mi vida al Señor. Y esto fue a raíz de que mi mamá se acercó a la iglesia. En todos estos años que yo platico que Dios no estuvo en mi vida, mi mamá siempre buscó algo, la manera de ayudar a la familia. Nos llevó con psicólogos, incluso en su desesperación, ella nos llevaba a lugares donde se practica la hechicería, la brujería, porque ella escuchaba el consejo de otras personas que le decían: ve ahí, a que te hagan una limpia, a que te ayuden, esas personas te van a ayudar. Y mi mamá nos llevaba. Incluso hubo una persona que vino a la casa y por un tiempo estuvo ahí, casi cada 8 días, practicando limpias, hechicería ahí en la casa. Y eso, en vez de ayudar, empeoraba las cosas. Hoy entiendo por qué. Hoy sé por qué. Había muchas puertas abiertas. Muchas puertas abiertas. Mis papás no sabían qué puertas estaban abriendo. Y una de esas puertas, por si no fuera poco mi drogadicción, por si no fuera poco la confusión que yo tenía con mi sexualidad, la ira que había, era una persona muy violenta. Cada vez de que tenía oportunidad de pelearme, de golpear a alguien, lo hacía. Además de eso, tendía siempre a la depresión, tendía siempre a la desesperación, y eso me llevaba a pensar en el suicidio. De hecho, una vez recuerdo, ahorita que lo estoy platicando, más o menos como a los 11, 12 años, que intenté suicidarme, y es que murió mi abuelita, la mamá de mi mamá, con la persona que dije que había crecido.
y de alguna forma ella representaba todo lo bueno que yo podía tener en ese momento. Entonces, cuando ella murió, para mí fue un golpe muy duro, fue muy fuerte. Intenté suicidarme, intenté cortarme las venas. Afortunadamente no reuní el valor suficiente, me dio miedo y no lo hice. Como a los, no sé, 16 años tal vez, lo volví a intentar ahora con pastillas. Tomé muchas pastillas de todo lo que mi mamá tenía ahí, de diferentes pastillas. Y afortunadamente, gracias a Dios, solamente fue un dolor estomacal muy fuerte, muy severo por 1 o 2 días, pero no pasó nada más. Pero cuando el Señor me encontró, yo estaba pasando por un momento de depresión, de angustia. Ya llevaba varios días tomando alcohol, varios días fumando cocaína en piedra, lo que se le conoce como crack. Esos episodios otra vez venían a mi mente. Depresión, angustia, me sentía cansado ya. Físicamente me sentía mal, me sentía cansado. Entonces mi mamá había estado visitando una iglesia, es la iglesia donde actualmente me congrego. Y algo que me impresionó muchísimo fue que de las primeras veces que mi mamá fue a esa iglesia y ella regresó, ella cantaba alabanzas, ella hablaba de Dios y de cómo el Señor la había sanado de un problema que ella tenía en los riñones. Y además de eso, fue que mi mamá siempre se dirigía a nosotros con groserías, siempre maldecía. Y cuando empezó a ir a la iglesia, esas maldiciones ya no estaban en su boca. Eso me sorprendió, me llamó la atención. Después de algunas semanas que mi mamá empezó a ir a la iglesia, esta persona que la invitó junto con otras hermanas empezaron a hacer oración en mi casa. Todo el ambiente cambió, fue diferente. Aunque yo seguía en esa vida de drogas, de alcohol, y además de consumir drogas, vendía drogas, robaba en algunas tiendas ahí cerca de mi casa para conseguir algo de dinero. Esa era la forma en la que me ganaba la vida en ese momento, haciendo negocios ilícitos. La oración en mi casa, las alabanzas en mi casa empezaron a ir en aumento y de cierta manera yo me incomodaba porque cuando iban a la casa a orar, esta persona que invitó a mi mamá siempre me decía, ¿me permite orar por usted? ¿Me deja orar por usted? Y por no ser descortés yo le decía, sí, ore por mí. Y ella comenzaba a orar, una oración muy sencilla. Señor, yo te doy gracias por la vida de este joven, que un día te va a servir, un día va a predicar tu palabra. Yo no lo entendía en ese momento, no sabía lo que ella estaba diciendo, pero yo sentía algo bonito en mi corazón, sentía paz en ese momento, sentía algo, una energía, decía yo, en ese momento. Wow, se siente una energía muy, muy bonita, se siente paz. Y ya, me salía o me iba a mi recámara y al día siguiente otra vez a esa vida. Recuerdo que en una ocasión mi papá, que ya estaba también siendo atraído por el Evangelio, me dijo, mira, va a venir a la oración uno de tus primos. Ese primo tenía algunos problemas en ese momento, problemas psicológicos, digamos. Entonces fue a una reunión de oración y mi papá me pidió que estuviera en esa reunión, que estuviera atento por cualquier cosa que se ofreciera. En su mayoría eran puras mujeres las que se reunían a orar. Entonces este primo, que fue a esa reunión, pues a lo mejor, no sé, se necesitaba algo, no sé qué pensó mi papá, pero me pidió que estuviera ahí. Entonces, bueno, yo estuve ahí, pero hoy sé que Dios preparó todo para que yo estuviera ahí. Fue un pretexto, mi primo, para que yo estuviera ahí.
porque por primera vez puse atención a lo que esta mujer estaba hablando. Por primera vez puse atención a la palabra de Dios, a la predicación. Tocó mi corazón de una manera impresionante. Y al final dijeron, vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga y que toque la vida de este joven, de mi primo, su nombre es Iván, y que toque también tu vida. Aprovechando que ya estás aquí, también vamos a orar por ti. Entonces, cuando empezaron a orar por mí, el Espíritu Santo vino sobre mi vida. Yo caí de rodillas y comencé a llorar y a llorar y a llorar. En ese momento supe que ya no podía seguir igual, que algo tenía que pasar en mi vida. Entonces, cuando terminó la oración, yo le dije a esta hermana, ¿cómo puedo hacer para hablar con Dios? ¿Realmente Dios existe? ¿Realmente a Dios le interesa tener una conversación conmigo? Yo escuchaba esa parte cuando decía la hermana, vamos a orar, La oración es platicar con Dios. Entonces yo le decía al final yo le dije al final de ese momento de oración, yo puedo platicar con Dios, Dios está interesado en escucharme. Y ella dijo, sí, Él está interesado en escucharte. Ese mismo día en la noche, yo estaba en mi recámara, dando vueltas en la cama con cierta desesperación. Entonces me recosté en la cama, estando de rodillas en el suelo, y le dije, no sé si tú me escuchas, no sé cómo dirigirme a ti, pero yo sé que yo necesito que hagas algo en mi vida. Yo necesito que tú me cambies. Yo he escuchado la predicación de esta hermana. Yo creo que tú puedes hacer algo en mi vida. Por favor, si es así, hazlo. Y mientras estaba llorando me quedé dormido. En algún momento de la noche me acomodé bien en la cama. Desperté al día siguiente y algo había sucedido. Algo había pasado. La verdad es que yo esperaba, no sé, en esa interacción, en esa plática, que su voz se escuchara, que él me dijera, sí, te estoy escuchando, sí, voy a hacer algo en tu vida, no sé, algo, pero no pasó nada. Al día siguiente me desperté, me sentí muy tranquilo, recibí una llamada, todavía no estaban de moda los celulares, estoy hablando de hace casi 20 años, entonces recibo una llamada a casa, era un amigo, una persona que conocía, y me dijo, ¿qué crees? Que va a haber una fiesta en la casa de tal persona va a llevar el alcohol y tal persona va a llevar esto, y lo único que tenemos que hacer es ir. Entonces yo sabía lo que pasaban en esas fiestas, yo sabía cómo iba a terminar esa fiesta. Cuenta conmigo, ahí voy a estar. Mi recámara estaba en el segundo nivel de la casa. Entonces me asomé por la ventana para ver si veía a alguien en el patio y sí, mi papá estaba allí, en el patio. Bajé y mi mamá estaba en la cocina. Entonces subí rápido a la recámara de mis papás porque una de mis prácticas era robar en casa. Robar a mi papá, a mi mamá, robar sus cosas. Si era efectivo, pues qué mejor, pero de repente no sé, algo que tuviera valor para poderlo vender. Entonces entré a su recámara, fui al pantalón de mi papá para buscar su cartera y sí, ahí estaba. Entonces cuando saco su cartera, yo sentí que alguien estaba parado atrás de mí e inmediatamente pensé, es mi papá. Entonces dejé la cartera para simular que no se había entrado a buscar otra cosa y cuando volteé y no vi a nadie, se me hizo muy extraño. Entonces fui otra vez. Mi papá seguía en el patio, mi mamá en la cocina. Subí rápido para agarrar la cartera y robar. Y cuando tomé la cartera, otra vez sentí esa presencia. Pero en esta ocasión me dio miedo. Miedo de robar. Miedo de hacer lo que pensaba hacer. Entonces dejé ahí la cartera y me fui rápido a la recámara. Me puse de rodillas
Y entendí en ese momento que Dios estaba ahí. Y por primera vez me sentía con una convicción de que estaba mal lo que estaba haciendo. Esa convicción no la había tenido antes. Esa convicción no estaba en mí. Al contrario, me sentía contento, lo dije hace un momento. Me gustaba ver sufrir a los animales. Me gustaba matar animales. Me gustaba golpear gente. Me gustaba cuando mi mamá y mi papá sufrían, porque de cierta manera yo pensaba que era una manera de pagar algo de todo lo malo que me habían hecho. Me sentí mal por lo que estaba haciendo. Me sentí mal en ese momento por querer seguir con mi vida, con esa vida desenfrenada. Y le dije, Señor, te entrego mi vida. Ya no quiero seguir viviendo de la misma manera. Ahí fue el momento en el que hubo una convicción en mi alma de que Dios había hecho algo, de que algo había sucedido. Al siguiente día de oración, ahí estaba sentado con mi Biblia para escuchar la palabra, para estar en ese momento de oración. Algo que estoy recordando en este momento es que como 2 o 3 semanas después de que eso sucedió, creo que es, wow, algo impresionante, porque no solamente fui o estuve dispuesto a estar en esa reunión de oración en mi casa, sino que me invitaron a la reunión de oración en otras casas. Cuando fui a la reunión de oración en otra casa, empezamos a cantar alabanzas. No me sabía en ese momento todas las letras, pero yo estaba siguiendo el ritmo, yo estaba metido en la oración y de repente hoy sé que fui liberado de un demonio cuando el hermano que estaba predicando y llevando la oración dijo, Dios quiere liberarnos, Dios quiere liberarte en este momento. Pídele al Espíritu Santo que venga a tu vida, pídele al Espíritu Santo que te llene. Yo le pedí al Señor, Señor, libérame, saca todo lo que está en mi vida que no debe de estar allí. Esas fueron mis palabras. Entonces yo fui sacudido, hubo una manifestación en mi vida. En ese mismo instante salió de mí. Yo recuerdo que di un grito muy fuerte y algo salió de mí. Ese espíritu salió de mi vida. Entonces, cuando retomo lo que estaba diciendo hace un momento, cuando después de esa experiencia yo voy a trabajar, ya tenía un trabajo honesto en ese momento, unos hermanos me invitaron a trabajar con ellos en jardinería. Ese fue mi primer trabajo como cristiano, ya honesto, donde con el sudor de mi frente y el trabajo de mis manos me ganaba honestamente el dinero. Entonces salgo ese día para ir a trabajar y se estaciona un carro, se baja de allí un joven con el que había tenido problemas tiempo atrás, no sé, 2, 3 años atrás, yo lo había golpeado y él estacionó su carro y bajó una llave de cruz, le llamamos nosotros, con la que desmontas las llantas del carro para cambiarlas cuando se ponchan. Entonces él sale de su coche, baja con esta llave y me dice, escuché que eres cristiano, escuché que vas a la iglesia, porque ahora a todos los vecinos yo les predicaba el evangelio. Fui a las tiendas de algunas personas en donde yo había robado. Fui con algunos vecinos que yo había ofendido y les pedí perdón. Les dije que me perdonaran, que mi vida antes no tenía sentido, pero ahora Cristo estaba en mi corazón y Él me había cambiado y que por favor me perdonaran, que yo los invitaba a aceptar a Jesús, a abrir su corazón. Había una necesidad en mí de compartir lo que Dios había hecho.
Entonces, pues en la colonia donde yo vivía, rápido se corrió la voz que ese joven drogadicto, ese joven que golpeaba gente, ese joven violento, ahora estaba yendo a la iglesia y predicaba el evangelio. Entonces, ese joven con el que yo había tenido problemas y lo había golpeado tiempo atrás, me dice, escuché que ya eres cristiano, escuché que vas a la iglesia y tu Biblia dice que si yo te golpeo en una mejilla, tú debes poner la otra. Y se aproximó hacia mí con la llave así levantada para pegarme. Y cuando yo lo vi decidido a golpearme. Lo único que hice fue cerrar mis ojos y decir, Espíritu Santo, ven. Era una frase que yo escuchaba mucho en los grupos de oración. Espíritu Santo, ven. Y yo le dije, Espíritu Santo, ven. Ven, por favor. Entonces le dije, ok. Abrí mis ojos, le dije, ok, espera. Voy a dejar que me golpees. No voy a meter las manos. De verdad, créemelo. Pero antes de que me golpees, yo te tengo que decir esto. La palabra de Dios dice que Él te ama tanto que dio su vida por ti y que murió en una cruz. Y sabes, yo sé, porque vengo de esa vida, que no eres feliz. Yo sé que hay mucha ira en tu corazón. Yo sé que hay mucho odio. Tú me odias porque yo te hice mal y me arrepiento por ello. Perdóname. Si tú le entregas tu vida a Jesús, si tú reconoces a Jesús como tu Salvador, Él te va a liberar como me ha liberado a mí. Que Dios te bendiga. Ahora sí, aquí estoy, golpéame si quieres. Entonces bajé mis manos, cerré mis ojos y cuando no pasó nada, en los siguientes, no sé, 20, 30 segundos, abrí mis ojos y él corrió hacia su carro y se fue, no me dijo nada. Entonces dije, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió aquí? 15, 20 días después fue a mi casa, tocó la puerta. No recuerdo si fue mi mamá o alguno de mis hermanos que salió, entró y me dijeron, Edson, te busca este joven. Entonces yo salí, lo vi y me dijo, he estado pensando en lo que pasó hace unos días cuando vine dispuesto a pegarte y cómo reaccionaste. Yo pensé que era una hipocresía y que en el momento en el que yo te golpeara, tú ibas a reaccionar como estabas acostumbrado a reaccionar. Y cuando tú me dijiste lo que me dijiste, cuando tú hablaste como hablaste, algo pasó en mi corazón. Y vengo a pedirte, por favor, que me hables más de ese Jesús que cambió tu vida. Y ahí entendí que era real lo que estaba pasando en mi vida. Ahí entendí que realmente, como dice la palabra, el Señor me había dado poder para ser su testigo, que Él me había dado poder para, no con espada ni con ejército, sino con su Espíritu Santo, testificar de lo que Él había hecho. De ahí fue toda una aventura con el Señor. Algunos meses después tomé la decisión de ser misionero de tiempo completo en la iglesia y fui enviado a un estado de la República que se llama Puebla. Iba a haber allí una campaña de evangelismo y el pastor de la iglesia estaba convocando a la iglesia a servir en ese tiempo. Entonces yo me sentí emocionado. Algo muy especial, algo que en esos días sucedía, era que hasta cuando iba a algún lugar, yo oraba y le decía, Señor, ¿cómo quieres que llegue a ese lugar? ¿Quieres que llegue a ese lugar en camión? ¿Quieres que llegue a ese lugar caminando? Por todo oraba, por todo quería orar. Era, no sé, algo muy especial que ha ido madurando, ha ido creciendo y eso me encanta porque hoy en día ese deseo y ese anhelo de orar por todo sigue en mi corazón, aunque hoy con sabiduría, con entendimiento de las cosas. Y en ese momento, cuando este pastor empezó a convocar a la iglesia, yo oré a Dios y le dije, Señor, ¿quieres que vaya? Señor, si tú quieres que vaya, yo voy. Muéstrame.
Ese día en la noche yo soñé que me subía a un camión y había mucha gente. Y yo comenzaba a predicarles la palabra en ese camión. Y una persona, de hecho fue el chofer, me decía, no solamente hay gente aquí en este camión a quienes tienes que predicarles, en esa ciudad. Y me señaló una ciudad que yo podía ver a través de las ventanas del camión. En esa ciudad hay mucha gente que necesita escuchar el evangelio. Ve también ahí a predicar. Entonces yo lo tomé como una señal. Días después fui a la iglesia, hablé con mi pastor. Le dije, pastor, yo quiero ir a esa campaña evangelística. Quiero predicar el evangelio. Me fui. Ahí estuve por un tiempo sirviendo al Señor, viendo cosas que nunca había visto y experimentando el amor de Dios. Edson, ¿puedes contarnos un poquito de cómo Jesús te ayudó en los problemas que tuviste en tu identidad a pequeña edad e incluso hasta en la adicción? ¿Cómo el Señor te ayudó a sobrepasar esas cosas? Yo he escuchado a muchas personas hablar de cómo Dios les ha liberado progresivamente y ha sido un tiempo, no sé, tal vez de meses, 1 o 2 años en los que Dios les ha liberado. Pero específicamente en el área de las adicciones, la liberación en mi vida fue radical. Cuando yo comento que intenté robar a mi papá, tuve entendimiento de que Dios estaba ahí y me postré. Fue impresionante porque en ese mismo instante Dios tocó mi vida y no volví a sentir la necesidad de usar drogas otra vez ni de usar alcohol. No sé cómo fue. Sé que fue el Señor. Así pasó. En un instante. Fue radical. Y en la identidad sexual, ahí sí fue progresivo. Una de las cosas que me ha bendecido mucho es la confianza que yo tengo con mi esposa. Estoy casado hace 15 años y Dios ha usado la relación con mi esposa para abrir mi corazón en muchas cosas, contar secretos, cosas que estaban allí, que ni aún en alguna oportunidad de predicar o de compartir la palabra había hablado de ello. Recuerdo que aunque estuve en una relación homosexual a los 13, 14 años, más o menos, no me gustó. Comencé a tener una relación heterosexual con una mujer. Me fui al extremo, me volví promiscuo. Cuando llegué al Señor, Dios me liberó de esa adicción a la pornografía, al sexo. Había una raíz que estaba allí y que aunque ya había caminado con el Señor como soltero, porque decía hace un momento que me convertí como a los 19 años, me casé como a los 23, entonces ya llevaba 4 años más o menos caminando con Dios soltero. No fue sino hasta que me casé que me di cuenta de que había algunas cosas, ciclos que no estaban cerrados en mi sexualidad. Uno de ellos era esta parte de la pornografía. Recuerdo que en una ocasión sentí esa tentación de ver pornografía ya estando casado. Vinieron a mi mente esas imágenes de la relación homosexual que yo tuve cuando era adolescente. No hay duda de que soy un hombre, estoy casado con una mujer, Cristo me ha liberado, pero ¿qué es lo que está pasando? Entonces comencé a orar en esa dirección. Señor, ¿qué está pasando? Señor, ¿qué está sucediendo? Muéstrame. Me quedé impactado cuando Dios contestó mi oración y Él me habló de abrir mi corazón con mi esposa.
y de decirle lo que estaba pasando. De momento fue un shock porque era desagradable decirle a mi esposa: mi amor, estoy siendo tentado a ver pornografía. Sumarle el contarle acerca de este episodio en mi vida que me avergonzaba mucho y que a nadie se lo había contado. Entonces, cuando yo hablé con ella y le conté lo que estaba pasando, no fue fácil. Estuve, no sé, como 1 hora, 2 horas pensando en cómo decirle, en qué palabras usar, hasta que ella me vio raro y me dijo: dime, ¿qué está pasando? Te veo raro. Entonces así, ¡pum!, se lo solté. Le dije: está pasando esto, me estoy sintiendo así. Ella me abrazó. Yo sentí el abrazo de Dios en ese momento. En ese mismo instante, la certeza, la convicción de que era libre totalmente y ese ciclo se había cerrado, vino a mi vida. Dios me mostró la importancia de abrir mi corazón con mi esposa, y fue la manera que Dios usó para cerrar completamente ese ciclo. Así fue como pasó. Edson, ¿quién es Jesús para ti? Wow. Hay muchas palabras que puedo usar para describir a Jesús. Palabras que vienen en la Biblia. El principio, el fin de todas las cosas. Mi torre fuerte, mi consolador, quien me levanta, quien me sustenta. Pero realmente la palabra papá ha cobrado tanta fuerza en mi corazón cuando veo a Jesús. Él es mi papá. Él ha restaurado la relación con mi Padre terrenal. Es parte de lo que Él ha hecho. Y esa revelación de un Padre amoroso, un Padre que está al pendiente, al cuidado de mí, me ha hecho comprender quién es Jesús en mi vida. Él es mi papá. Edson, para las personas que estén viendo tu testimonio en este momento y tal vez estén en ese mismo lugar donde tú estabas, adicto, perdido, para esas personas que todavía tal vez también estén dudando que Jesús es real, ¿qué es lo que les puedes decir a ellos? Obviamente hay esperanza. Obviamente el escuchar a una persona hablar de cómo vivía, de cómo estaba su vida antes de Jesús, al conocer a Jesús y después de conocer a Jesús, causa esperanza. El día de hoy, ver a mi esposa, a mis 3 hijos, todo lo que Dios ha hecho me impacta, ha traído gozo y alegría a mi vida. Eso provoca esperanza en quien está escuchando esto. Pero creo que es muy importante ser honestos con nosotros mismos, porque la Biblia dice que el hombre no quiere ser alumbrado por la luz de Jesús. No quiere traer su vida, sus pensamientos, sus hábitos, sus actitudes delante de Jesús para que sean ordenadas, para que Dios muestre que sí, que no. Y lo que puedo añadir en este momento a tu pregunta es: toma la decisión, quien quiera que seas que me estás escuchando, toma la decisión de reconocer que te cuesta trabajo acercarte a Dios, no tanto por dudar que Él existe, sino por no querer dejar esa amargura, ese odio, ese estilo de vida. Toma la decisión de pedirle a Dios que te dé la fuerza, de permitirle a Él alumbrarte con su luz. Cuando estamos sin Jesús, vivimos en obscuridad. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos está en obscuridad. Pero cuando venimos a Jesús, su luz alumbra esa obscuridad y podemos ver entonces realmente en dónde estamos parados. Así que hay esperanza en Jesús. Permítele a Jesús alumbrar sobre tu vida. Trae tu vida delante de Él. Últimas palabras.
En el capítulo 5 del Evangelio de Marcos, se narra la historia de un joven que fue liberado. Sufría de una opresión muy fuerte. Puedes ir a tu Biblia, leerlo, ver la historia. Cuando Jesús lo encontró y lo liberó, este joven quiso seguir a Jesús y Jesús le dijo que fuera a su casa y le contara a su familia las grandes obras que el Señor había hecho. No era que Jesús no quisiera que lo siguiera, sino que era momento de testificar y hablar de esas obras. Yo quiero animarte, quiero invitarte a que hables de lo que el Señor ha hecho, de que busques una comunidad de creyentes en el lugar en el que estás, en donde sea que estés escuchando este testimonio. Busca personas que te ayuden a crecer en tu fe. Testifica también de lo que el Señor ha hecho. Habla de lo que Dios ha obrado en tu vida, en tus pensamientos, en tu corazón. Jesús desea las maravillas que Él ha hecho. Esto me encanta porque podemos ver las obras de sus manos, podemos ver la creación tan hermosa, tan bella que Él ha hecho con tanta sabiduría, con tanto entendimiento. Y cuando nos vemos a nosotros mismos, las cosas que Él ha hecho de nuevo, que Él está creando, que Él está haciendo, las cosas que nos está permitiendo y nos está dirigiendo para vivir, son dignas de contarse. Te animo a que, como ese joven que fue liberado, ese joven que encontró a Jesús, fue y contó no solamente a su familia, sino en toda esa ciudad que se llamaba Decápolis, todas las obras del Señor. Así tú, una vez que el Señor obre, en este mismo instante que Dios está obrando en tu corazón, habla. Eso provoca que tu corazón busque más ser saciado, con más hambre de Dios, porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Así que el corazón que se ha llenado de Jesús, que se ha llenado de su palabra, que crezcas en tu fe, en tu relación con Él, en una comunidad de creyentes en el Señor.